Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy hablaremos de los Scouts, un movimiento juvenil con más de un siglo de historia, presente en todo el mundo y con una fuerte presencia en España y en Andalucía. A través del contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo y la educación en los valores, los Scouts buscan formar jóvenes comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. En esta entrevista hablaremos con Eloísa López Martín y con Álvaro Jiménez Troya, miembros del movimiento de Scouts Católicos de Andalucía. Pero antes de empezar con las preguntas, vamos a ver un vídeo de cómo es el día a día de un grupo de Scouts. Imagínate y un lugar en este mundo donde vibran los colores, donde el fuego vuelve a arder. Ven y atrápate, déjate llevar, amigo, por la magia infinita que juntos podemos hacer. Y es que hay un lugar apartado del dinero, donde solo nace el sueño y más verde todo es, donde tú y yo compartimos como hermanos la tristeza y buenos ratos, la luna al anochecer. Y es que hay un lugar. Bueno chicos, muchas gracias por venir, es todo un placer teneros aquí con nosotros. Vamos a empezar con las preguntas. Contadnos un poco sobre vosotros, qué os llevó a uniros a los Scouts y cuánto tiempo lleváis formando parte de este movimiento. Bueno, pues yo este año hago 10 años, una barbaridad, y fue porque mi pueblo, el Lepe, una amiga mía era, y claro, me dijo apúntate, apúntate, y al final me convenció, yo convencí a mis padres, y 10 años después, pues aquí estamos. Pues yo empecé ya hace como 11 años, porque empecé a hablar con mi padre, me estuvo contando un poquillo que él había sido scout cuando tenía 8 años, y yo también tenía 8 años, y hablé con mi hermana, que justo estaba por allí, y pues al final me estuvo contando que su mejor amiga era scout, y entre una cosa y otra, al final acabé aquí. Qué guay chicos. ¿Nos podríais contextualizar un poco sobre los orígenes del movimiento y cómo se ha desarrollado este movimiento a lo largo de los años? Sí, bueno, por allí en el 1900 algo, un militar británico que se llamaba Baden-Powell cogió un grupo de muchachos y los metió en una, bueno, se fue de campamento a una isla donde quería pues enseñarle un poco técnicas de supervivencia, primeros auxilios, cómo sobrevivir un poco en la naturaleza. Y entonces ese campamento tuvo muchísimo éxito. Entonces luego creó Cultivos para Muchachos, que fue un libro, y también igual tuvo muchísimo éxito. Entonces ya gracias a ello pues se empezaron a crear diferentes grupos por todas partes del mundo y ya pues aquí ahora mismo. Según tenemos entendido, vosotros os organizáis siguiendo unos intervalos de edad. ¿Nos podríais contar de una forma más detallada cómo funciona esto? Bueno, pues nosotros tenemos 5 ramas o 5 secciones, como tú quieras llamarlo, y luego tenemos a los responsables, que los responsables van con este color de camisa, como esta que tenemos aquí, y luego tenemos 5 secciones. Las de los más pequeños van desde sexto desde primero de primaria hasta tercero de primaria, que van con una camisa naranja y son los castores. Luego tenemos a los lobatos, que van de color amarillo y van desde cuarto de primaria hasta sexto, y luego tenemos a los rangers, que ya van hasta tercero de la ESO, que llevan este color de camisa, la azul, y ya entramos en las dos últimas etapas, que son los pioneros, que van de rojo, y nosotros, que somos los rutas, que vamos de verde. Muy bien chicos, ¿cuáles son los valores fundamentales que, según vuestro criterio, que promueve este movimiento entre los miembros? Pues yo te diría que al final va un poco en función de la edad, porque los más pequeños al final siempre se les enseña más cómo estar con el compañero, compartir, que si no le hago daño al de al lado, que si no le pego, que si tengo que cuidarle. Y ya conforme vas creciendo, pues te van enseñando valores más como de reflexión, de que me tengo que conocer a mí mismo, tengo que crear una empresa, tengo que ganar mi propio dinero para irme de viaje porque queremos hacer no sé qué campamento. Y es como que va llegando un momento que ya al final llega a los rutas y te enseña los valores para ser independiente y poder desarrollarte en tu vida adulta. Sí, yo creo que un poco al final es intentar que el niño sentirlo integrado, que participe, que se sienta verdaderamente participe en esa actividad, que es ahí cuando vas a pillar su atención, vas a captar todos sus sentidos para que de verdad ese mensaje que tú le quieres transmitir al niño llegue a su mente y a él como persona.
Qué guay, chicos. ¿Nos podríais contar un poco qué tipo de actividades realizáis y cómo contribuyen a la formación y a la educación de los jóvenes? Bueno, pues eso, como ha dicho mi compañero, pues al final con los más chicos, pues con juegos, pero que eso, que al final tenga un trasfondo importante, y ya más o menos cuando empiezan a ser adolescentes, por ahí, con dinámicas, charlas también, que al final eso, que sentirse, o sea, dándole un poco una educación, pues depende de todos los ámbitos que tú quieras, y ya cuando ya somos mayores, pues eso más con reflexiones, con cosas que tengan como más trascendencia para que ellos, o sea, para que nosotros nos sintamos que estamos aprendiendo, que reflexionemos y que le demos una vuelta a lo que hay en la vida o en la sociedad o cómo lo estamos viviendo nosotros. ¿Creéis que la juventud en Andalucía está cada vez más interesada en el movimiento Scout? Pues yo creo que tanto Eloisa como yo estaremos de acuerdo en que cada vez que vamos a un encuentro vemos más personas, vemos que cada vez en vez de 200 somos 300, que si ahora me dice, oye, pues yo soy de un grupo de tal pueblo, y dice, hostia, pero es que yo no sabía que allí había un grupo, y dice, es que es nuevo. Y vas viendo como en diferentes pueblos, en otros sitios que tú dices, pues no sabía que allí había un grupo, y vas viendo que va creciendo, hay más gente, hay más grupos, y hay Sí, mucha más gente. eso, que al final Andalucía somos una de las comunidades también más grandes, pero por ello con más gente scout. Entonces yo creo que en cada ámbito ya que tú te encuentras, siempre hay un scout, porque lo reconoces con la camisa, porque lleva una sudadera, una pulsera, lo que sea, y eso pues al final también nos hace crear un vínculo, y es muy guay encontrarte a gente de otros sitios, en otros ámbitos, por ejemplo, como en la facultad o en el trabajo o donde sea. Qué guay, porque también es como que podéis compartir experiencias y momentos con otras personas que a lo mejor no teníais ni idea que formaban también parte de los Scouts, y es como que, wow, vosotros también formáis parte. Qué Total, guay. sí, sí. ¿Hay alguna tradición en Scout Andalucía que os diferencie de otras regiones en España? Pues yo creo que eso va un poco en función del grupo, porque yo es verdad que cuando llegué aquí a Granada, porque yo soy de Cádiz, me di cuenta que aquí hay tradiciones que yo no tenía allí. Por ejemplo, a la gente aquí le parece raro que tú cuando pierdes un objeto perdido, allí en Cádiz lo que hacíamos es que teníamos que hacer un baile, si no, no podíamos recuperar ese objeto perdido. Y aquí la gente pues nunca lo había hecho. Sí, depende de cada grupo, al final. Sí es verdad que hay unas tradiciones, pero no hay un guión como tal. Entonces, pues cada grupo la gestiona como quiere, y al final, pues cada grupo tiene unas diferentes que se pueden complementar mejor con otro grupo o lo que sea, pero eso no hay nada como escrito como tal. Claro. Qué guay, chicos. Para finalizar ya esta entrevista, nos gustaría que lanzarais un mensaje tanto al público como a aquellos jóvenes que se quieren adentrar al movimiento Scout y a lo mejor no sepan cómo hacerlo o no sepan por dónde empezar. ¿Qué les diríais? Bueno, yo creo que intenten buscar, porque seguramente en su pueblo o en su ciudad hay un grupo Scout, y que no se van a arrepentir, porque al final un grupo Scout es una segunda familia donde pues, conoces a gente muy importante y muy buena, y que te enriquece como persona, y yo creo que merece mucho, mucho la pena estar en nuestro movimiento. Qué guay, pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido todo un placer, espero que hayáis estado muy a gusto y nos vemos pronto. Y así llegamos al final de este programa, de todo un poco. Queremos agradecer de nuevo a nuestros invitados por acompañarnos hoy. Ha sido un auténtico placer tenernos aquí y, como siempre, espero haberos hecho pasar un buen rato. No os olvidéis de sincronizarnos la próxima semana para más sorpresas y nos vemos pronto. Muchas gracias.